Bienvenidas nuevamente a este programa que se llama Historias del Periodismo. El día de hoy tenemos a unas grandes invitadas que nos contarán un poco acerca de una historia periodística que estudiaron con profundidad. Pero claro, antes, para que tanto ustedes como nosotras estemos en la misma página, les contaré el contexto en el que esta historia titulada Lolita, la cara feminista de Guatemala, se escribió. Detrás de esta historia se ve reflejado la violencia histórica contra la mujer. Lolita nos cuenta que en 2012 la violencia basada en género se recrudeció cuando en una manifestación pacífica contra el alcalde de Santa Cruz del Quiché asesinaron a 5 mujeres con machetes, cuchillos y bastones. De hecho, Lolita también nos cuenta que según la ONU, Centroamérica es considerada una de las regiones más peligrosas para ser mujer. La violencia contra las mujeres indígenas en Guatemala se agudiza más por las condiciones de desigualdad, racismo y discriminación que tienen que afrontar diariamente. Y con esto en mente, quiero darles entonces la entrada a nuestras invitadas el día de hoy. Ani, cuéntanos, ¿este tipo de historia periodística a qué género pertenece y por qué? Pues Mariana, te cuento que la manera en que es relatada esta historia periodística sobre Lolita se acerca al género del perfil periodístico, pues narra sucesos importantes de su vida, desde situaciones que tuvo que vivir en su niñez hasta los grandes peligros a los que se ha visto expuesta por ser la lideresa que es. Asimismo, nos describe acciones importantes que han sucedido a lo largo de la vida de Lolita, junto con las medidas que ha debido tomar para protegerse. Nos da a conocer características propias suyas como su valentía y su compromiso social. Es decir, a través del perfil periodístico se logra describir quién ha sido Lolita Chávez, lo que ha hecho, y su historia narrada un poco a manera de crónica también permite dar a conocer lo complicado que ha sido su camino como defensora del medio ambiente y de la mujer. Es por esto que es tan importante conocer esta historia periodística y lo que ha habido detrás de esta para que se logre. Para eso te doy el paso a ti, Diana. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de producción. El proceso de producir la historia consistió en, primero, investigar el contexto cultural y social que rodeaba a Lolita y lo que la llevó a convertirse en lideresa dentro de su comunidad, seguido por la averiguación de su biografía y una entrevista en la que finalmente se muestra al personaje. A través de este encuentro, la autora de la historia se concentra en mostrar todo desde la perspectiva de su entrevistada y de hacer esas ideas completamente explícitas para los lectores, sin mencionar que va introduciendo detalles sobre la vida de esta lideresa. ¿Y será, Diana, que se puede evidenciar una posición política dentro del texto? No, Mariana, no se ve tan claro la posición política dentro del texto, pero con frases como hablar de Guatemala es hablar de Lolita, se evidencia que hay un gran reconocimiento hacia la labor que está haciendo. Además, hay un esfuerzo constante por acercar el personaje al público, pues las descripciones de sus gestos y de su forma de hablar y pensar ayudan a crear una imagen clara sobre cómo se vivió esa entrevista, lo que a su vez contribuye a producir sentimientos de empatía en los lectores, cosa que los acerca aún más a la historia. ¡Wow, Diana! ¡Qué gran trabajo entonces! Sin duda hay un gran trabajo periodístico detrás del escrito, a través del cual se busca generar conciencia y resaltar dentro de los lectores el reconocimiento hacia el trabajo de esta mujer. Súper interesante, muchísimas gracias por compartirlo. María Andrea, ¿dónde y cuándo fue publicada esta historia llamada Lolita, la cara feminista de Guatemala? Esta historia fue publicada en el mes de marzo del año 2019 en una página llamada Escritura Crónica, la cual está definida por ser un sitio de periodismo narrativo autogestionado especializado en el género femenino y que se enfoca en las situaciones de derechos humanos y del ambiente, evidenciado a través de la muestra de historia real. Y María Andrea, ¿y cuál ha sido el alcance o el impacto que ha tenido esta historia? Esta historia ha tenido un alcance masivo debido a que la cara y la voz de Aura Lolita tienen mucha resonancia dentro del contexto de la lucha histórica feminista e indígena, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, y que además esta misma da cuenta de las consecuencias a las que se tiene que llegar solo por tener una voz y por luchar y resistir por los derechos mínimos fundamentales que están siendo vulnerados por parte del Estado y otros grupos. Muchísimas gracias, María Andrea. Y Álvaro, cuéntanos entonces por qué decidieron escoger o por qué creen ustedes que esta es una gran historia periodística. Mariana, nosotros consideramos que esta es una gran historia periodística, ya que se centra en el feminismo desde la veteranía y lucha de esta mujer guatemalteca.
Además, su forma de narrar los desafortunados hechos que le ocurren muestra que, a pesar de las dificultades, nunca se rindió en su pugna, y aun con su dolor de montaña, jamás tuvo la intención de silenciarse. Así es, Álvaro, que jamás seamos silenciadas. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy acá, por habernos compartido esta gran historia periodística y gracias a las oyentes que nos están escuchando. Gracias a ti por el espacio y a todas las personas que nos están escuchando. Nos oímos en una próxima. Chao, chao.